Hola, buen día. Aquí estamos iniciando el cafecito, su presentación por Teleuniverso Alta Definición. El ingeniero Osiris de León, experto medioambiental, está con nosotros. Ha venido desde Santo Domingo para acompañarnos en este espacio, para que hablemos ampliamente de todo lo que tiene que ver con el ambiente, que en los últimos meses ha sido de preocupación para algunos, y eso es bueno. Buenos días y bienvenido, ingeniero. Buenos días, Jaime. Buenos días a todo el Cibao y a todo el país. Contentísimo de estar compartiendo contigo este cafecito aquí bien tempranito hoy lunes. Sí, señor. Vamos a brindarle el aroma y el sabor inconfundible del café Santo Domingo. Sabor que empieza en el aroma, Santo Domingo. Y conocer con el ingeniero. Muchísimas gracias. El mejor café. El café, sí, Santo Domingo. Sabor que empieza en el aroma. Ingeniero, los cibaeños escuchamos mucho hablar del vertedero de Duquesa en la capital. ¿Cuál es la realidad de eso? Mira, Jaime, la realidad del vertedero de Duquesa es dramática en Santo Domingo. Duquesa es un problema desde hace más de 30 años. Duquesa recibe diariamente 3.500 toneladas métricas de basuras no clasificadas. Ahí te llegan residuos de hospitales, de mataderos, de las calles, de las industrias, de todas partes. Ahora, ¿qué ocurre? Duquesa nunca ha sido lo que se comprometió a ser la empresa que tiene a su cargo la gerencia del vertedero. Y ella se comprometió a convertirlo en un relleno sanitario, hacer un foso, impermeabilizarlo, dividirlo en celdas y colocar allí la basura de forma organizada. Y al final del día, cerrar cada celda con una capa de arcilla, compactarla para aislarla de las ratas, de los insectos, para evitar que la descomposición de la materia orgánica que te libera gas metano te fuera a crear algún trastorno en la zona, para evitar que las aves estuvieran sobrevolando en el área porque entran en conflicto con el Aeropuerto Internacional de Ligüero que está al lado. Además de eso, tú tenías que garantizar la impermeabilización total y absoluta del subsuelo porque el río Isabela queda a corta distancia. Entonces tú tienes dos cañadas en Duquesa, una al este y otra al oeste. Cuando tú sobrevuelas Duquesa, tú puedes ver todo el lixiviado que corre lateralmente, tú piensas que es petróleo por el color negro, y todo aquello fluye entonces hacia el sur, entra al cauce del río Isabela drena hacia el río Sama, del río Sama va al mar Caribe, y esto te está violando el artículo 82, artículo 86 y artículo 107 de la Ley Ambiental 6400, y por eso el pasado viernes el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la mano de la Alcaldía de Santo Domingo Norte, interpusieron una querella formal contra la administración del vertedero de Duquesa por daños al medio ambiente. Esto implica daños al agua superficial del río Isabela, daños al agua subterránea que fluye hacia la comunidad de los guaricanos, daños al aire, porque allí hay todo un problema extraordinario con el aire que apesta, daños a la salud. Hay una estación de servicios de salud del Ministerio de Salud Pública que da un servicio de atención primaria, y prácticamente todo el que llega y consulta diariamente tiene problemas en la piel, fruto del contacto con las basuras, y tiene problemas bronquiales por estar respirando un aire que está altamente contaminado. Por eso, tuviste que la semana anterior, tanto el Ministerio de Medio Ambiente como el Ministerio de Salud Pública firmaron de manera conjunta una declaratoria de emergencia ambiental de las dos cosas, del vertedero de Duquesa y de Santo Domingo Norte. Y atendiendo a eso es que se ha extendido la acción de este pasado viernes de someter ya de manera formal a los tribunales. Se están tomando las muestras de agua en este momento, se están analizando en laboratorios certificados para que todo eso sea parte del expediente documental que va a ser entregado a la justicia para que se reclame por daños y perjuicios a la sociedad dominicana por negligencia extrema de una empresa que se comprometió a convertir a Duquesa en un relleno sanitario y lo ha mantenido siempre como un botadero a cielo abierto donde se opera solamente como un peaje. El camión que entra, camión que paga, lo que tiene que pagar por esa basura, sigue, tira la basura y con apenas un solo tractor
riegan la basura y te han ido formando una montaña de basura a cielo abierto donde nunca ha habido ninguna intención de la correcta gestión. ¿La JUN es una empresa extranjera? Extranjera con capital dominicano. Participan las dos. Pero la mayoría de capitales... Sí, hay una parte importante del capital que es extranjero y hay una parte importante del capital que es local. En los últimos tiempos, en los últimos meses estamos oyendo el término minería responsable. ¿Qué es eso? Minería responsable es tú comprometerte como empresa minera que remueves materiales de la corteza terrestre, sean metálico o no metálico. Por ejemplo, digamos que aquí en Santiago alguien extrae piedra caliza para triturarla y producir materiales de construcción, o alguien va a una cantera seca en Las Lavas, en Navarrete, en La Atravesada, en Guanábano, extrae gravas y arena para el sector construcción. Eso es actividad minera no metálica. O tú puedes tener una actividad minera metálica en Bonao, que extraes ferroníquel, o en Maimón, que extraes cobre, o en Cotuí, que extraes oro, plata, cobre y zinc, que es una actividad minera metálica que produce altos volúmenes de materiales para exportación. En cualquiera de los dos casos, sea una actividad minera no metálica que tú tengas aquí en Santiago o en Navarrete, o una actividad minera metálica que tengas en Bonao, en Maimón, en Cotuí, tú debes comprometerte con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales a recuperar la zona intervenida. No es que la vas a dejar exactamente igual que como estaba en términos del tamaño, porque tú has estado removiendo un material de la corteza y la topografía cambió un poquito, pero que una vez que tú has removido el material que tú querías remover, fuera piedra caliza, fuera grava y arena, fuera oro, plata, cobre, zinc, entonces tú le des al terreno una morfología suave, que tú no dejes un hueco aquí, un hueco allá, otro hueco allá, sino que tú dejas un perfil suave. Luego tú colocas una capita de suelo orgánico, eso que la gente le llama tierra negra, 10 centímetros, 15 centímetros. Luego tú comienzas a reforestar con especies forestales propias de la zona, de forma tal de que al pasar el tiempo, 3 años, 4 años, tú puedas ir como ciudadano, caminas por aquel entorno y encuentras que todo está normal. Tú dices, pero ¿aquí hubo alguna actividad minera? Y alguien te dice, sí, hubo una actividad minera de 5 años, de 8 años, de 10 años, pero no lo aparenta. Diferente a lo que pasaba en el pasado. En el pasado la gente iba, sacaba piedra caliza de un lugar, sacaba grava y arena de otro lugar, sacaba arcilla de otro lugar, o sacaba bauxita, oro, plata, terminaba y se iba, y no recuperaba el terreno. Entonces, no era una minería responsable. A partir del 18 de agosto del año 2000, cuando fue promulgada la Ley Ambiental 6400, se consignaron parámetros en ese sentido. Y ahora, cuando tú presentas al Ministerio de Energía y Minas una solicitud para explotación de un mineral, metálico o no metálico, te dan unos parámetros. Pero luego el Ministerio de Medio Ambiente va a la zona, evalúa, te da unos términos de referencia y con esos términos de referencia te dice, mira, tú tienes que hacerme 2 cosas. Tú tienes que hacerme un estudio de impacto ambiental y un plan de manejo y adecuación ambiental. Entonces, yo voy a evaluar este estudio y si lo considero pertinente te lo voy a aprobar condicionado a una discusión con la comunidad donde tú vas a estar trayendo el material y ver si la comunidad está de acuerdo o no. Si la comunidad está de acuerdo, yo te voy a dar la licencia ambiental condicionada a que yo te voy a supervisar el plan de manejo y adecuación ambiental que tú me estás presentando. Y yo voy a ir semanalmente o quincenalmente o mensualmente o trimestralmente para ver si lo que tú me presentaste como plan de manejo y adecuación ambiental es exactamente lo que tú estás haciendo o si tenemos que hacer ajustes para garantizar que tú no me contamines ni el agua superficial, ni el agua subterránea, ni me degrades mucho la flora más allá de lo permisible, ni me degrades el aire. Entonces ahí es donde entra la minería responsable. Ese esquema de tú extraer un recurso que tú lo necesitas como sociedad, porque la sociedad necesita obligatoriamente los recursos mineros, como necesita los recursos agrícolas, como necesita los recursos pecuarios, como necesita los recursos industriales. Entonces, el desarrollo de una sociedad tiene que ir de la mano de la sostenibilidad. Y la sostenibilidad es un planteamiento ambiental que ha estado sobre la mesa en las últimas décadas para garantizar que lo que tú y yo hagamos hoy aquí en Santiago, en materia agrícola, en materia pecuaria, en materia industrial, en materia minera, o en materia hotelera, o en materia urbana, no entre en conflicto con lo que es un desarrollo sostenible que te lleve a
multiplicar los aspectos positivos del programa y a minimizar los aspectos negativos. Y ahí es donde entra la minería responsable. Sí, como tú y yo, en un proyecto determinado, cualquiera, en Montecristi o en Higüey, en Pedernales o en Puerto Plata, desarrollamos una actividad de aprovechamiento de recursos naturales, pero dejamos la zona en tan excelentes condiciones que cualquier ciudadano, enemigo tuyo y enemigo mío, que venga mañana a supervisar la zona, tenga que concluir que eso quedó bien, que hay una recuperación total y que la zona quedó en iguales o en mejores condiciones ambientales, forestales y de calidad de agua que antes de iniciar la operación. O sea que con una minería responsable se puede explotar cualquier cuenca, cualquier área minera. Así es, así para es. beneficio del país que va a recibir los impuestos de esa explotación. Así es. Por eso el Ministerio de Medio Ambiente te obliga a levantar lo que le llaman una línea base. Es decir, es como que tú tienes que comenzar un determinado tratamiento y entonces el médico te manda primero al laboratorio para ver cómo están tus parámetros. Y entonces eso lo toma como línea base. Y luego él va chequeando la evolución de tu organismo en función a cómo estaba antes de iniciar el tratamiento. Entonces, eso se hace en la minería, es decir, Medio Ambiente te traza una línea base con los mismos datos que tú levantaste y que ellos supervisaron. Entonces, chequea cómo está la concentración de polvo en el aire antes de tú iniciar la operación. Cómo está la calidad del agua cercana, el agua superficial, antes de la operación. Cómo está la calidad del agua subterránea antes de la operación. Cómo está el bosque antes de la operación. Y todo eso como una fotografía de ese momento previo a la operación. Para luego, cuando tú has terminado la operación, comparar los parámetros y ver si la calidad del agua está igual, está peor o está mejor que antes de tú empezar la operación. Si la calidad del aire es igual, y entonces así va parámetro por parámetro, para garantizar que tu actividad no entre en conflicto con lo que en el Estado debe llamarse el desarrollo sostenible. Ahora se está hablando de Loma Ortega, que está en la provincia de La Vega, ¿verdad? Así es. En la ruta de Jarabacoa. Esa loma fue explotada. Sí, así es. Y hoy se ve totalmente recuperada. Sí, mira, Loma Ortega es uno de esos ejemplos que tú puedes mostrarle a tu enemigo, a tu adversario, al que no simpatiza contigo o al que no simpatiza con la minería. Tú dices, mira, en esta zona nosotros intervenimos, quitamos una parte del bosque, quitamos una parte del suelo, recuperamos un suelo rojo que llamamos en geología laterita, que es un material que está enriquecido con ferroníquel, lo transportamos en camiones a una planta, lo procesamos, extrajimos el ferroníquel, lo exportamos, eso nos permitía como país estar dentro de los 10 mayores productores de níquel del mundo. Luego que terminamos, cogimos el terreno, lo nivelamos, le dimos una morfología suave, cogimos y sembramos gramíneas en estos lugares, pusimos especies de casuarina y de acacia en estos sitios. Ya el bosque ha crecido a niveles de 8, 10, 12 metros de altura y tú puedes recorrerlo a pie, en vehículo o por el aire y te das cuenta que la zona está recuperada en un 95%. ¿Qué quiere decir esto? Que es un ejemplo que te muestra a ti, a mí, al gobierno, a la sociedad civil, al empresariado, que tú puedes remover materiales de la corteza terrestre siempre y cuando tú tengas un criterio de sostenibilidad ambiental y que tú vayas con los TDR, lo que llaman los términos de referencia que te ha dado el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y con la supervisión permanente del Ministerio de Energía y Minas para garantizar que esa actividad que tú hiciste ahí no te deje ninguna huella, ninguna traza, ningún indicio de pecaminosidad operativa. A partir de ahí la gente va a tener confianza en la minería, va a tener fe en la minería, porque hay que reconocer que en el pasado muy lejano muchas actividades mineras abandonaron la zona de explotación cuando se acabó el recurso mineral sin invertir recursos en la recuperación de la zona. Ya hoy día eso no te lo permiten en ninguna parte del mundo. A ti te piden depositar dinero en un banco como fondo de compensación que le sirva al Estado como garantía. Y el Estado te dice, mira, tenme ese fondo ahí. Si tú no me recuperas la zona, yo voy a tomar ese fondo y lo voy a recuperar yo con ese dinero tuyo para garantizar que esta zona no quede degradada, no quede maltratada y que la sociedad la pueda utilizar como un área verde. Ahora, si tú vas esta tarde a Loma Ortega
cualquier santiaguero, cualquier vegano, cualquier ciudadano de Bonao va a Loma Ortega, va a encontrar un bosque verde, exuberante, denso, porque se ha densificado el bosque en mayor nivel que como estaba antes del desarrollo de la actividad minera. Y ese es uno de los esquemas donde vamos ganando, es decir, ¿cómo ganamos en la minería? Bueno, vamos a hacer un inventario de la flora antes de la extracción del mineral. ¿Cuántos árboles teníamos? Teníamos 25.000. Pues vamos a comprometernos que al final de la explotación haya 50.000. ¿Y cómo tú lo vas a garantizar? Después que removamos el mineral, vamos entonces a trabajar de la mano del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, primero seleccionando las especies de flora que vamos a sembrar. Segundo, la densidad que vamos a tener, cuántos árboles por metro cuadrado vamos a estar plantando. Y tercero, ¿cuál es la expectativa que vamos a tener entre la interacción del bosque, la interacción de los recursos hídricos de la zona y la comunidad, para que entonces ahora la comunidad tenga esto como un área verde, un área de aprovechamiento, un área de recreo, donde tú puedas venir con tu familia permanentemente y disfrutar de ese espacio? Eso es Loma Ortega hoy día. ¿Hay en Loma Ortega ríos? Sí, está el arroyo Mata Clara, que entra a la presa de Mata Clara, que es una presita que se construyó con el objetivo de garantizar la filtración del agua. Tú tienes diferentes tipos de presas en cualquier parte del mundo. Por ejemplo, Tavera no es una presa de filtración. Tavera es una presa de acumulación de agua y de producción de energía, pero el agua no filtra a través del muro. Entonces, en este caso, en Mata Clara, se hizo una presa diferente a Tavera. Es una presa de bloques de roca con un filtro de arena, donde el agua que puede venir sucia cuando llueve se filtra y el sedimento se queda detrás. Entonces, de esa manera, tú garantizas que el agua que está saliendo del entorno de la operación minera no tiene una carga de sedimentos que supere el estándar que te dio el Ministerio de Medio Ambiente, lo que llamamos turbidez. Fíjate que las canciones siempre te dicen que el agua se aclara sola al paso de la corriente. ¿Por qué? Porque siempre que llueve tú vas a ver el río Yaque sucio, o vas a ver el río Mao sucio, o vas a ver el río Amina sucio. ¿Por qué? Porque hay una carga de sedimentos, mayormente arcilla, que entra en suspensión coloidal. Si tú tomas una copa de agua, tú vas a ver que el agua está limpia. Ahora, si tú le echas un poquito de tierra y la remueves, tú vas a ver que entra en turbidez. Aparenta que la arcilla desapareció. Ella no ha desaparecido. Ella simplemente ha entrado en una suspensión coloidal. Se ha vuelto micropartícula que ahora aparenta formar parte del cuerpo de agua. Sin embargo, cuando entra en reposo, el agua en la tierra se asienta otra vez. Ese es el papel de esa presa de Mata Clara. Es decir, que cuando llueve intensamente, el agua remueve sedimentos. Para que el agua no llegue a la comunidad de Pontón cargada de sedimentos, está esa presita de filtración, filtra el agua y de esa manera le garantiza a la comunidad que aunque esté lloviendo, el agua sale limpia. Ese esquema no solamente debe ser puesto en práctica en las operaciones mineras, debe ser puesto en práctica en cada cuenca hidrográfica. Por ejemplo, si tú tomas la prensa, te vas a dar cuenta que cada vez que llueve intensamente, la CAS en Santo Domingo tiene que sacar la obra de toma en Isa, Mana, Duey, Guananito y Mano Guayabo. ¿Por qué? Porque hay tantos sedimentos que se le imposibilita usar la galería de infiltración. Entonces ahora, ¿qué ocurre? Si tú distancias la galería de infiltración a través de una masa de grava y arena que te permita filtrar toda la carga fina de arcilla, aunque te llueva intensamente como durante el diluvio de Noé, la galería de infiltración no se va a ver afectada por sedimentos. Ese es el objetivo ahí en Mata Clara, en Loma Ortega, y eso debía aplicarse siempre en cada operación minera, en cada operación agrícola, en cada actividad industrial y en cada obra de captación de agua para fines de acueducto. Si se hace así, entonces quien se beneficia es la sociedad. Vamos a colocar unos mensajes en esta presentación del cafecito. En breve seguimos con el ingeniero Osiris de León. Seguimos con ustedes en esta presentación del cafecito. Se integra el señor Tony Rodríguez al programa. Estamos, buen día. Y debo decirle al televidente que me escribe que si el ingeniero Osiris de León, que si está leyendo, no está leyendo. Aquí tenemos teleprompter, pero no está utilizando teleprompter. El hombre está preparado en su área, pura y simplemente. Y aquí nada está acomodado. Le estamos haciendo las preguntas que entendemos y él responde.
Y el hombre ha demostrado definitivamente que sabe de los temas medioambientales, pura y simplemente. Ingeniero. Gracias, Jaime, gracias. No. Y gracias a él también, porque en el fondo termina siendo una ponderación. Claro, claro. Es un halago. Sí. Ingeniero, ¿qué tiempo tiene Loma Ortega que fue explotado como mina y a partir de ahí entonces el plan de manejo para la reforestación? Mira, las explotaciones mineras en la Loma Ortega comenzaron en la década de los años 80. Loma Ortega entró como un frente complementario a toda la operación que ya había en Bonao. En Loma Peguera, en Loma Taína, después se integró Loma Caribe, porque en la minería tú siempre vas extrayendo mineral en función de dos aspectos importantes. Toda mina tiene lo que se llama un departamento de planificación. ¿Cómo trabaja planificación? Con las reservas mineras que tiene, las concentraciones metálicas de esas reservas y los precios del metal en el mercado mundial. Entonces, mientras más alto está el precio del metal en el mercado mundial, más baja ley tú puedes explotar. Para decirte algo, que la gente lo entienda, mientras más caro están los plátanos, pues mejor precio tú puedes colocar los plátanos chiquitos. Ahora, cuando los precios están bajitos, entonces la situación se te complica. Tú tienes que sacar mineral de alta ley, el mineral más rico. Digamos oro, vamos a hablar de oro. Tú tienes 2 gramos de oro por tonelada, que es lo que usamos siempre como referencia. El precio del oro sube, yo puedo mandarte a molienda mineral de 1,5 gramos, ya no de 2 gramos. Ahora, el precio baja, en lugar de 2 gramos, tengo que mandar 2,5 gramos o 3 gramos. ¿Para qué? Con el mismo volumen de mineral que procesa la planta, yo sacar más metal o menos metal, dependiendo del precio en el mercado mundial. Entonces, ¿qué pasa? Loma Ortega entró como un complemento, como un suplemento, como un adicional, de forma tal de que como tú tienes ahí mineral de alta ley, 2% de níquel, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5% de níquel, tú podías mezclarlo con mineral de baja ley, de Loma Peguera, de Loma Taína, y de esa manera tú lograbas la ley promedio que tu departamento de planificación te está pidiendo en función de lo que es la rentabilidad del proceso en base al precio del níquel en ese momento en el mercado. Tú siempre tienes que tener una conexión directa entre la parte que tú estás extrayendo cada día y el precio del metal en el mercado mundial para que tú no cierres en rojo cada mes en tu operación, porque tú tienes un departamento administrativo que tiene a su vez un soporte de contabilidad que te dice si estás perdiendo o si estás ganando. Entonces la actividad, para que sea positiva, para que sea rentable, necesita que tú mandes al proceso mineral de una ley que te garantice esa rentabilidad. Y ahí fue donde entró Loma Ortega en los años 80, es decir, a complementar ese material ya de baja ley que había en Loma Peguera y en Loma Taína, para entonces tú garantizar que la empresa fuese rentable en ese momento. Inclusive hubo momentos donde uno de los principales productos de exportación de la República Dominicana era el ferroníquel y le aportó mucho dinero al Estado Dominicano porque llegó a cotizarse a $22 la libra en el mercado mundial y fue un momento de esplendor para el níquel a nivel mundial. Hoy día no. Hoy día el precio está muy deprimido, entonces tú tienes que ir mirando cuáles son las zonas de mayor concentración niquelífera para entonces tú poder garantizarle a la empresa y al país esos beneficios que tú estás buscando en la actividad extractiva. Entonces Loma Ortega ha sido eso, una zona donde tú fuiste, extrajiste el mineral, lo procesaste, lo comercializaste, recuperaste la zona y entonces tú estuviste ahí prácticamente 20 años removiendo mineral y procesándolo y ya entraste desde hace más de 10 años a la fase de recuperación de la zona y puedes exhibirlo frente al Ministerio de Medio Ambiente, frente al Ministerio de Energía y Minas, frente al gobierno central, frente a la comunidad, como un ejemplo de extracción responsable, sostenible, que se puede reproducir en cualquier otra parte del país donde tú vayas a extraer un mineral. Todo eso es verdad, ingeniero, pero la realidad ambiental de Bonao y el municipio, en la provincia de Monseñor Noel, es que en los últimos 30 años los ríos han desaparecido, el régimen de aguas ha disminuido drásticamente. Entonces, ¿cómo contrastamos esto de que se ha logrado recuperar lo verde, pero el agua ha desaparecido? No, mira, fíjate, Tony, el tema es interesante de discutir porque cuando tú chequeas los ríos que tú tienes en la porción central de la isla, el que más caudal ha mantenido
en los últimos 30 años es precisamente el río Yuna, que es el río que pasa frente a la operación minera. Y de todos los ríos de la porción central de la zona, el único que tiene bajo nivel de contaminación ambiental es precisamente el río Yuna, que es el que pasa por la operación. Observa tú que durante la sequía de los años 2013, 2014 y 2015, que tú llegaste a ver la presa de Tavera en el nivel más bajo histórico, porque Tavera llegó a estar en la cota 310 metros sobre el nivel del mar, que nunca había llegado a esa cota tan baja, y la gente podía caminar dentro de la presa, detrás del muro, donde están las 6 compuertas de desagüe de Tavera. Sin embargo, mientras Tavera estaba seca, Atillo estaba prácticamente en vertido libre, porque era la única presa de las 34 presas del país que estaba siempre al máximo nivel. Claro, en eso ayuda que Bonao es la zona de mayor pluviometría del país. En Bonao te caen entre 3.000 y 3.500 milímetros de lluvia por cada metro cuadrado anualmente. Entonces, esa es una gran ventaja, porque los vientos alisios que vienen del noreste y vienen cargados de vapor de agua chocan de manera frontal con los Haitises, con Villa Altagracia, con Bonao, con La Vega, y ahí te descargan más del 90% del volumen total de agua que viene en forma de vapor. Y por eso tú tienes un microclima entre Villa Altagracia, Bonao y La Vega que no lo tienes en otra parte del país. Eso favorece que los ríos de la zona tengan mucha agua, pero los ríos que se han secado, por ejemplo el Hatu Bay, no tiene que ver con la minería, eso tiene que ver con un severo proceso de deforestación que viene de viejo y que ya la OEA le había avisado de eso a Joaquín Balaguer en el año 1965 con aquel informe, cuando todavía no había minería. Pero es la misma zona. Pero no, es no, el mismo no, epicentro la del minería país. no desmonta el bosque. Usted mencionó uno, pero está Fula, está el Jayaco. Son docenas de ríos que se han ido por ahí, que solo quedan las piedras. Sí, pero alguien te podría decir, por ejemplo, que en la zona de Asua, los ríos están secos todos. Tú vas, por ejemplo, al río Jura y está seco, pero no es por la actividad minera. El problema de los ríos que han disminuido sus caudales, tú lo divides en 2 componentes. Un primer componente es deforestación. Balaguer emite en el año 1967 el decreto 20967 prohibiendo los aserraderos. ¿Por qué? Porque un bosque que para el año 1930 cubría, oye bien, el 80% del territorio dominicano, la OEA le dice a Balaguer en el 66 que nos quedaba un 12% de cobertura forestal. Y Balaguer, viendo que eso iba a terminar en reducción de los caudales en los ríos, entonces firma ese decreto. Fíjate tú que la resolución 14-2016, emitida por el Ministerio de Medio Ambiente sobre Valle Nuevo, ¿qué te dice? Considerando que Valle Nuevo es la zona productora de agua para el 70% de la población, no procede tener agricultura y pecuaria porque eso es un parque nacional. Y fíjate el conflicto que hubo, pero al final se impuso la Ley de Áreas Protegidas 20204. Y date cuenta que tan pronto Medio Ambiente sacó la agricultura de Valle Nuevo, los ríos que salen de Valle Nuevo duplicaron su caudal porque arriba había un secuestro de agua. Entonces, hay que evaluar cada cuenca hidrográfica para ver exactamente cuál fue el componente. Si había un secuestro de agua en la parte superior de la cuenca, hay un esquema de deforestación o hay un esquema de trasvase de agua de la cabecera de un río a otro para actividades agrícolas, actividades pecuarias o a veces actividades humanas que tienen que ver directamente con acueductos. Hay un caso que yo le pongo mucho de ejemplo a la gente. Usted pasa por la carretera Sánchez en el puente que está sobre el río Nizao y usted ve el río seco y dice, se han comido el río está seco. No, el río, desde la presa de Valdesia, ya tú le sacaste 6 metros cúbicos por segundo para el acueducto de Santo Domingo, 12 metros cúbicos por segundo para el canal de riego que va a Baní, que es el canal Marcos A. Cabral, y 8 metros cúbicos por segundo para el canal de riego que va a San Cristóbal y Jaina, que es el canal Nizao-Najayo. Evidentemente, si tú le estás sacando 12 metros cúbicos por un lado, 8 metros cúbicos por otro lado y 6 metros cúbicos por otro lado, el río tiene que quedar seco allá abajo. Pero es que la gente le está sacando el agua. O tú ves, por ejemplo, el río Yaque, tú lo ves seco en Santiago, tú dices, pero Santiago está recibiendo 125 millones de galones de agua del río Yaque vía la presa de Tavera en la toma de la Noriega. Y Moca te está recibiendo 25 millones
millones de galones de agua al día del mismo río. No es que el río se ha secado, es que ha sido dividido a través de acueductos y a través de canales de riego y va a otras vías para uso de la propia sociedad. Vamos a colocar unos mensajes para estar en la parte final del cafecito de hoy. El ingeniero Ciris de León está con nosotros ya en la parte final del cafecito por Teleuniverso Alta Definición. El tema de pago de impuestos, ¿qué representa la minería para el Estado Dominicano? Mira, te puedo decir que primero en el orden económico la minería es el sector de mayor crecimiento que tiene el país ahora mismo. La minería crece entre un 20 y un 25% anual. Claro, nos ayuda mucho que el precio del oro ha tenido niveles no previstos. El oro ha estado entre 1.200, 1.250, acercándose a 1.300. Llegamos a vender oro como país a $1.800 la onza hace un par de años y eso es importante para la economía porque eso levantó de golpe, es decir, desde una actividad que estaba en cero en materia de oro y plata, subir a 1.100.000, 1.200.000 onzas troy de oro, que nos pone en el quinto lugar mundial en materia de producción de oro. Y eso es importante. Ahora bien, aquí la minería tiene dos vías de pagar. O tú pagas de acuerdo a lo que te dice la ley minera, que tú debes garantizarle, la ley minera es la 146, un 40% de los beneficios al Estado, o negocias con el Estado y el Estado negocia con la empresa minera por una ventana más adecuada para el Estado. Por ejemplo, en el caso de Barrick Gold y en el caso de Falcondo, hay contratos que le garantizan al Estado un 10% más de participación que lo que le dice la ley minera. Un 50. Un 50. Entonces, ¿qué ocurre? Ya hay, por ejemplo, tú divides el tema de Barrick Pueblo Viejo. Tú tienes varios componentes. Un RNF, retorno neto de fundición, que es un 3.2% de la venta bruta. No importa cómo está el precio. Cada embarque que tú colocas en el mercado internacional, el 3.2% de eso bruto es del Estado. Ahora, luego, tú tienes que dar lo que llaman el PUM, participación en utilidades netas, y de eso tienes que darle el 28.75%, y después tú tienes que pagar el 25% de impuestos sobre la renta. Eso mismo tiene que hacerlo Falcondo, con el esquema de que Falcondo no tiene un RNF, un retorno neto de fundición, sino que Falcondo tiene que darle al Estado el 50% de los beneficios netos. De ahí que, por ejemplo, las comunidades que a veces te dicen, bueno, de acuerdo a la ley ambiental, a nosotros hay que darnos un 5% para recuperación del daño ambiental. Entonces, no se ponen de acuerdo entre el Estado y la empresa minera para ver cómo lo van a hacer, pero sí hay que hacerlo porque es un mandato de la ley. Pero las empresas mineras tienen que cumplir con ese requisito contractual, porque esos contratos fueron al Congreso Nacional y como fueron al Congreso, esos contratos tienen fuerza de ley y entonces hay que aplicarlos tal y como está establecido porque ya es una ley. Ingeniero, la Constitución del 2010 vigente manda u ordena una ley de ordenamiento territorial. ¿Cuáles sectores mantienen bloqueado ese proyecto, ese mandato constitucional? Mira, qué buen tema, porque el artículo 30 de la Ley Ambiental 6400 manda al establecimiento del Plan de Ordenamiento Territorial y la Ley Ambiental y te daba un plazo de 3 años. Quiere decir que el 18 de agosto del año 2003 debió haber estado listo el Plan de Ordenamiento Territorial. Ahora, ¿qué ocurre? Un plan de ordenamiento territorial te va a caracterizar todos los suelos. Y un plan de ordenamiento territorial no te va a permitir que en Moca tú estés sembrando edificios donde tú debes sembrar yuca y plátano. No te va a permitir que tú tengas ganadería en la zona de Constanza y Jarabacoa, donde tú debes tener una agricultura que sea compatible con el medio ambiente. No te va a permitir que tú tengas una granja de pollo o de cerdo cerca del río Licey para evitar la contaminación del río Licey. Entonces, ¿qué ocurre? Los sectores productivos en general no están muy de acuerdo con que haya un ordenamiento territorial, porque ese ordenamiento territorial va a implicar reubicar muchas cosas y va a limitar muchos usos de suelo que hoy día son alegres. Hoy día tú tienes una finca aquí en Santiago, en Villa González, en Navarrete, en Esperanza,
y tú decides qué hacer con esa finca. Pero el plan de ordenamiento territorial, una vez entre en vigencia, ya no te va a permitir eso. Tú tienes que hacer en ese terreno lo que el plan de ordenamiento territorial prioriza para ese terreno. Entonces, ¿cuál es el enfoque del plan de ordenamiento territorial? Categorizar todos los terrenos que tenemos en el país, buscar el uso de mayor valor para la sociedad presente y futura de ese suelo y entonces restringirlo para ese desarrollo. Recuerda que el suelo que es bueno para agricultura es malo para construcción. Y el suelo que es bueno para construcción es malo para agricultura. Por eso hay que categorizarlo. Sí, pero inclúyame ahí la foresta, el bosque, la minería. Hay suelos que son de bosque y que debajo en el subsuelo hay recursos mineros. Sí. Entonces, ¿qué hacemos con ese conflicto? ¿Qué hacemos con Loma de Miranda? No tiene que entrar en conflicto. Mira por qué no tiene que entrar en conflicto. Normalmente los minerales metálicos están en rocas ígneas. Las rocas ígneas no son porosas. Su porosidad efectiva es 0. Por tanto, no hay agua subterránea. Hay una referencia muy fácil para tú darte cuenta dónde hay mucha agua subterránea y dónde no. Si hay mucha agua en superficie, no hay agua subterránea. Y si hay poca agua en superficie, es porque hay mucha agua subterránea. Si tú me dices a mí, como me ha dicho Corazán en el pasado, queremos que usted nos haga un estudio para pozos en Tamboril y en Licey, le he dicho, y te lo puede certificar gente de Corazán, no gaste un centavo que ahí no hay agua subterránea. ¿Por qué? Porque eso es todo arcilla. Si tú me dices que tú quieres hacer un pozo hoy en Jacagua, yo te digo no gastes un centavo, porque eso es arcilla y ahí no hay agua. O en Navarrete. Tú tienes que hacerlo. ¿Dónde? Tú tengas un material permeable. Muchas veces se cree que el subsuelo es un mar infinito de agua subterránea y no es así. Aquí tú tienes solamente 4 acuíferos básicos que son: número 1, la planicie costera oriental, que va de la capital hasta Bávaro. Número 2, la zona de los Haitises. Número 3, el Valle de Neiva. Y número 4, la Sierra de Bauruco. Eso fue lo que encontramos en el año 81, 82 y 83, cuando hicimos la cartografía nacional para el plan... el PLANIACA, que era el Plan Nacional de Investigación, Aprovechamiento y Control de Aguas Subterráneas. Loma de Miranda, minería o bosque. Ya no tenemos más tiempo, lo sentimos. Una última pregunta, ingeniero. Sentimos? Sí, lo sentimos, pero usted Esa pregunta la espera mucha gente. Bueno, usted llegó tarde, si hubiese llegado temprano, usted la hace. Una última pregunta. ¿Una minería responsable, el ejemplo es Loma Ortega? Sí, Loma Ortega es un ejemplo de minería responsable. Que tú se lo puedes mostrar a tu peor enemigo, va, lo supervisa, lo audita, lo inspecciona y tiene que llegar a la conclusión de que está bien hecho. Muchas gracias al ingeniero Osiris de León. Gracias, Jaime, gracias a todos. Un ambientalista, es un experto, debimos hablar de sismo, debimos hablar de Miranda, pero debimos. El tiempo resultó... Haremos otro programa. Así es, gracias. Aquí termina el cafecito, gracias, buen día.